Abra su Biblia, 2 Corintios capítulo 11. Hoy quiero hablar acerca del Evangelio de Jesucristo. De hecho, no hay otro Evangelio más que uno solo. No hay otro Evangelio más que uno solo. A las iglesias de Galacia llegaron personas judaizantes que querían meter otras prácticas religiosas del judaísmo, como circuncidarlos y observaron otras cosas, añadiendo a que si ellos está bien que habían conocido a Jesús como Señor y Salvador, pero tenían que seguir practicando algunas cosas de su religión pasada. Eso es una mezcla. Y Pablo dice en el libro Gálatas, le dice a los Gálatas que esa es una perversión del Evangelio. Eso es pervertir el Evangelio. Por eso dice, si aún otros vienen predicando otro Evangelio diferente que el que les hemos enseñado y predicado, sea maldito. Aún si un ángel, o aún si algún día alguno de nosotros predicamos otro Evangelio diferente, dice Pablo, sea anatema. Significa maldito. Entonces, Pablo dice que ese es un evangelio pervertido. Cuando hay una mezcla, cuando hay una mezcla de cosas, de prácticas diferentes. Así que el evangelio de Jesucristo es uno solo y el evangelio de Cristo es un evangelio puro. El evangelio de Cristo es un evangelio santo. El evangelio de Cristo es uno solo y es el evangelio que salva, que redime, que restaura, que transforma, que da vida, que perdona. Ese es el evangelio, el verdadero evangelio. Sin prácticas religiosas. Depende de una vida interna de la obra del Espíritu Santo. Ese es el verdadero evangelio de Jesucristo. Es que queremos hablarle un poquito acerca de eso, pero para poder explicar ¿qué es verdaderamente el Evangelio de Jesucristo? Algo sencillo, rápido, como introducción. Vamos a ver qué cosa no es el Evangelio. Porque hay mucho que se parece, pero no es, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes alguna vez le han dado un billete que parecía y no era? ¿Sí? Bueno, ya sabe, ¿verdad? Sí. Se parece, pero no es. Así que hay mucho que parece que es evangelio, pero no es. Por ejemplo, hoy en día hay muchos que hablan del evangelio de milagros. Segunda de Corintios, dijimos capítulo 11, verso 13. Segunda de Corintios, lo tienen allá, me faltó esta pantalla de acá, no sé si la pudieran prender, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 13, dice así, porque estos son ¿qué? Falsos apóstoles. ¿Que hacen qué? Ajá, son obreros fraudulentos, ¿verdad? Hay fraude en su ministerio. ¿Qué más hacen? Se disfrazan como apóstoles. Alguien que se disfraza no es verdadero. ¿Ha participado en una fiesta de disfraces? ¿O ha visto a alguien con una máscara? ¿Verdad? No es, ¿verdad? Se pone la máscara de santo. Ahora con esto del fútbol en México, ahora se ponen las máscaras de los luchadores. Había un luchador muy famoso hace muchos años que era el santo enmascarado de... Ah, sí se acuerdan. Se disfrazaba de santo, ¿verdad? Bueno, ese era el nombre que tenía, el santo. Pues hay muchos así que se disfrazan también de santos apóstoles. ¿Qué más? Y no es maravilla, verso 14, porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? El mismo Satanás se disfraza. Así que no es extraño que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, dice el verso 15, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que
Hoy en día hay muchos que están predicando un evangelio mezclado, un evangelio diluido, pero no solo eso, lo peor es un evangelio completamente diferente. Y por ejemplo le dicen a la gente, venga por su milagro, no se vaya sin su milagro, reclame lo que es suyo. Y como que si le pueden reclamar, como los hijos que le quieren reclamar a los padres, ¿no? De hecho hay algunos que sí hacen eso, pero es incorrecto también. Entonces, ¿qué le puedes exigir a Dios? ¿Qué le podemos exigir a Dios? Y la gente se enfoca solamente en lo externo, ¿no? En el momento, en el milagro del momento, de una sanidad. Y yo no digo que no está bien orar, pedir a Dios. Y claro que Dios puede hacer eso y mucho más. Pero el enfoque no es el milagro externo, el enfoque es el milagro del alma. Mira aquel paralítico que cuando rompieron la casa donde Cristo estaba predicando, enseñando, lo bajaron. Y lo primero que le dice, hijo, levántate, tus pecados te son. ¿Por qué no le dijo, eres sanado? Porque lo primero, lo más importante es la sanación del alma. Entonces, y así hay mucho evangelio que está enfocado en lo externo, solamente en lo momentáneo, y se olvidan, y cada quien que viva como sea. Lucas capítulo 9, verso 23. Otros predican acerca del evangelio de la llamada evangelio de la prosperidad. Lucas 9, 23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. ¿Qué dice el verso 24? Porque todo ¿qué? El que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Verso 25. Verso 25 dice, pues, ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y se destruyere o se perdiere a sí mismo? Entonces, pero en el evangelio de la prosperidad, ahí le dicen, usted siempre pacte con Dios. Y en la escritura usted no encuentra que hay un pacto con Dios. Dios es el que hace los pactos. No hay un solo pacto que el hombre pueda hacer con Dios. Porque el hombre no puede entrar a comprometer a Dios. No, eso es mentira, eso es, otra vez, es un falso evangelio. Entonces, y el enfoque otra vez es lo externo. Mire, si usted da 1000, si usted da 100, le van a dar 1000. Y sí funciona el evangelio de prosperidad, sí funciona, le voy a decir, solamente para uno, para el que los estafa. Los demás se quedan solo estafados, sin su milagro y sin su billete. Y con un evangelio falso de paso. Pero mira qué dice Cristo, ¿verdad? Es todo lo contrario. Y no estoy diciendo que Dios no puede darle mucho más abundante, amado, de lo que pedimos o entendemos, dice la Escritura. ¿Acaso Dios no tendrá cuidado de sus hijos? Que hace salir el sol sobre justos. Y aunque usted y yo seamos injustos, Dios le sigue dando provisión. De hecho, Cristo dijo, ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán solas. No tiene que ir detrás de ellas. Vendrá por añadidura. ¿Cuáles son todas esas cosas? En el contexto está diciendo, no sean como los gentiles que buscan o que aman buscar las cosas, que comeré, que vestiré, ¿verdad? No, busca el reino de Dios. Otro evangelio, el evangelio sensorial, Jeremías capítulo 14, versos 13 y 14, dice así. En este evangelio sensorial es donde la mayoría de la gente está buscando que Dios le hable, que Dios me diga. Yo quiero ir a una iglesia donde el profeta me diga, sin que me conozca, sin que sepa lo que está pasando. Y claro, son los que caen engañados, porque eso es lo que están buscando. En vez de buscar a Dios, que Dios le hable en su corazón. Mire, hermano, aquí tiene completamente 66 libros. Y cuando usted lee la Escritura, puede escuchar, puede ver lo que Dios ha hecho. Pero no solo eso, hablar con Dios directamente, porque Cristo murió y abrió el acceso para que tú y yo hoy en día podamos entrar directamente ante la presencia de Dios. En el antiguo pacto sí tenían que ir con el sacerdote. Pero hoy, por eso Cristo, el sumo sacerdote, Él rasgó el velo, no solo del templo físico, pero de su cuerpo, para que entremos directo a la presencia de Dios. Hoy podemos acercarnos directamente. Pero Jeremías capítulo 14, verso 13. Y yo dije, Señor Jehová,
De aquí los profetas que dicen, no veré la espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Verso 14. Me dijo entonces Jehová, ¿qué dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Que estos profetas estaban hablando, profetizando falsamente en su nombre. ¿Qué más? Ni les mandé ni les hablé, ni les di visión. Es una visión mentirosa, es adivinación, vanidad, engaño en su corazón, os profetizan. Y así hay mucha gente hoy en día. Quieren que alguien les hable, que alguien les diga de parte de Dios. Eso es del antiguo pacto. Y para acabar, no solo eso, sino que es un evangelio corrompido. Eso ni siquiera es correcto, ni siquiera es de parte de Dios. Ahora, si creo que Dios le puede dar una palabra a alguien para hablarte directamente, pero sí tienes que, número 2, tiene que ir acorde con la Escritura. La Escritura confirma lo que Dios te está diciendo. Y tercero, si eso se cumple, dice la Biblia misma, que entonces eso sí era palabra de Dios, ¿verdad? Pero si no se cumple, ¿qué? Bueno, en el Antiguo Testamento decía que había que matarlos a pedradas. ¿Sí o no? Eso es lo que decía. Entonces, ¿ve? Entonces mucha gente está buscando un evangelio sensorial que le digan de parte de Dios. Amado, ¿por qué nosotros no podemos tomar el tiempo para ir directamente y que Dios nos hable el corazón? Que Dios nos hable. ¿Por qué? Porque estamos buscando un evangelio corrompido. Así que, ¿qué cosa no es el evangelio? Bueno, esto es solo como introducción. Eso es lo que no es. ¿Sí? Porque, y ¿sabe por qué la gente está buscando todo esto? Porque en el corazón del hombre hay un problema que toda la vida, ¿sabe cuál es el problema del hombre? Romanos 3:23. Esto es el único, uno solo el problema del hombre. ¿Sabe cuál es? El pecado. Uno solo, Romanos 3:23. Por cuanto todos, ¿qué dice? Y hoy, ahí está usted y yo. Todos pecaron y por haber pecado están destituidos ¿de qué? Cuando Adán y Eva pecaron y estaban en el jardín del Edén, fueron expulsados de la presencia de Dios, del jardín del Edén. Y en él, en esa semilla, en Adán y Eva, íbamos usted y yo. Por eso, por un hombre entró la muerte, pero por un hombre también vino la vida, la justificación a todos nosotros por el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, ese es el evangelio verdadero. Así que el problema del hombre es uno solo, Romanos 3:23. Pero la solución al problema del hombre también es una sola. Siguiente versículo, 24. Pero siendo justificados, ¿qué dice? Amado, mire, esto no es algo que yo me gano, que yo tengo que hacer, es algo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario y por ti. Siendo justificados gratuitamente, ¿mediante qué? El sacrificio, mediante la redención que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, el problema es uno solo, la solución es una sola. Ahora, ¿qué cosa sí es el evangelio de Jesucristo? Ya vimos lo que no es. Y yo solo lo resumí en algo tan sencillo para no darle tantas vueltas al asunto. ¿Qué es el evangelio de Jesucristo? Yo escribí esto así sencillo, resumido. El evangelio de Jesucristo son buenas noticias de parte de Dios por medio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo son buenas noticias de parte de Dios por medio de Jesucristo. Dios envió a su Hijo Jesucristo. El evangelio es Cristo mismo. Dios envió a su Hijo para mostrarnos su buena noticia. Recuerda cuando nació Jesús y los ángeles se le aparecieron a unos pastores y les dijeron, les traemos nuevas de gran gozo, les traemos noticias de gran gozo que ha nacido en Belén el Salvador, Jesucristo. Entonces la buena noticia es Jesús, el evangelio es Jesús. ¿Qué cosa es el evangelio de Jesucristo? También son buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Son buenas noticias y nuevas noticias.
Si las noticias del antiguo pacto eran buenas, pues las noticias del nuevo pacto son mejores. ¿Sí? Porque en el nuevo pacto todo es nuevo. Cristo dijo, he aquí yo vengo para hacer todas las cosas nuevas. Todo. Porque en Cristo Jesús, ahora nosotros tenemos una nueva vida. ¿Cuántos tienen una nueva vida? En Cristo Jesús somos una nueva criatura, ¿verdad? En Cristo Jesús tenemos una nueva esperanza. Dios nos ha dado un nuevo camino, vivo y nuevo. En Cristo Jesús tenemos una nueva esperanza en gloria y esperamos una nueva bienaventuranza en Cristo Jesús de los cielos. Por eso en Cristo Jesús todo es nuevo. Porque el que está en Cristo, dice Pablo, la nueva criatura es, las cosas viejas, todas son hechas nuevas. También tenemos nuevas obras. Por eso todo es nuevo, todo es bueno. Por eso son buenas nuevas, buenas noticias. Eso es el Evangelio de Jesucristo. Romanos 1:16, Pablo dice así. Vamos a ver, entonces, ¿qué es el Evangelio? Vamos a ver algunas cosas. El Evangelio, yo le puse primero, número 1, es poder de Dios. ¿Cuánto creen que hay poder en el Evangelio? Poder de Dios. Pablo 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que, ¿qué cosa es poder de Dios? El Evangelio, está diciendo Pablo. El Evangelio es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? ¿Para hacer locuras? No, para salvación. Porque el poder de Dios es para eso. Es para eso, para salvar al hombre, para redimirlo, para restaurarlo a la imagen de Cristo, la imagen que Dios puso en Adán que se perdió. Ese es el poder de Dios. Dios tiene el poder para otra vez que el hombre vuelva a la condición verdadera según el designio y voluntad de Dios desde el inicio. Ese es el poder de Dios, que restaura al hombre, que levanta al caído, que transforma a aquel que está completamente perdido en sus vicios y pecados. Dios tiene ese poder a través del Evangelio. ¿Cree usted que tiene ese poder el Evangelio? ¿Cuántos lo han experimentado? ¿Lo han disfrutado? ¿Lo están disfrutando ese poder? Número 2, el Evangelio es poder en el Espíritu Santo. Mire, Primera de Tesalonicenses 1:5. El Evangelio es poder en el Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 1:5 dice, pues nuestro Evangelio no ha llegado a vosotros, ¿en qué dice? En palabras. Es cierto que el Evangelio se transmite por medio de palabras. Claro, hay que hablarle a la gente del Evangelio, pero con las palabras. Pero dice, nuestro Evangelio no llegó solamente a través de palabras, sino también ¿en qué? En poder del Espíritu Santo. Mire que dentro del Evangelio de Jesucristo, ahí está el poder de Dios, ya lo vimos, pero también está el poder del Espíritu Santo. Por eso es que cuando uno habla con palabras del Evangelio, el Espíritu Santo comienza a redarguir la persona. No es usted el que convence. Muchas veces nosotros nos frustramos de que la gente no quiere atender el Evangelio o no quiere buscar de Dios. No, nuestro trabajo es solamente ir y predicar el Evangelio y el que se encarga de convencerlo es Dios. Por eso dice, en poder del Espíritu Santo. Perdón. ¿Y qué más? En plena certidumbre. Esa certidumbre, esa plena certidumbre es una certeza interna. Es lo que está diciendo el apóstol. Perdón. También vino, no solo en palabras, pero en poder del Espíritu Santo y en plena certeza. Certidumbre, una convicción interna dentro de él de que lo que Dios había hecho en la vida del apóstol Pablo, Dios tenía el poder para hacerlo igualmente en todos los demás, en todos los que escucharon. Por ejemplo, es así.
¿Cuántos tienen la certeza, la certidumbre, la seguridad dentro de usted mismo que lo que Dios hizo en su vida, así como Dios tuvo el poder para salvarlo y transformarlo y estarlo ayudando, Dios tiene el mismo poder para transformarla, salvar a otros? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿por qué no compartimos el Evangelio? Ahorita vamos a ver algunas cosas. Y termina el texto diciendo, como bien sabéis cómo fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Tercer punto, ¿qué es el Evangelio también? Bueno, también el Evangelio es poder del Espíritu Santo que transforma al creyente, que transforma a la persona. 1 Corintios capítulo 2, verso 4. 1 Corintios capítulo 2, verso 4 y 5. Dice así: y mi palabra ni mi predicación fue con palabras que persuasivas de humana sabiduría. Pablo dice, yo cuando fui a hablarles a ustedes del Evangelio de Cristo, no fui usando mi sabiduría humana, mi intelecto, tampoco traté de persuadirlos. Persuasivas, palabras persuasivas, tratar de convencerlos, que muchas veces hacemos eso. No, eso no funciona. El Evangelio verdadero, dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. El Evangelio verdadero transforma a la persona. Mire, por eso es que hay gente que habla muy bonito, muy elocuentes. Palabras, oiga, que son sacadas de diccionarios y convencen a la gente humanamente. Usa mucha persuasión, mucha inteligencia, sabiduría humana. Pero eso no transforma al creyente. Lo único que transforma realmente, como dice ahí el apóstol Pablo, que es demostración del Espíritu y de poder. Porque en el Evangelio hay un poder de Dios a través del Espíritu Santo, que la persona que escucha el verdadero Evangelio y abre su corazón con fe, comienza a ser transformada. Primero viene la luz de Dios a su vida, si es dócil, si acepta la palabra, Dios le empieza a mostrar realmente que es pecador. Lo primero que hace la luz de Dios en su vida es mostrar realmente toda la pecaminosidad que hay en nosotros. Y después te muestra el camino correcto, lo que tienes que hacer. Ir a la cruz de Cristo, pedirle perdón en arrepentimiento. Porque esa es otra cosa. Hoy en día se predica un evangelio que ya no se habla del arrepentimiento. Solamente créale a Dios. Reciba, acepte, repita. Y no hay transformación. ¿Por qué? Porque realmente no han tenido un encuentro con el Dios verdadero, la luz verdadera, donde les muestra la pecaminosidad de su vida, la cual les hace compungir, redarguir, entristecer por el Espíritu Santo para llevarlos a Cristo. Por eso es que no hay transformación. Ese no es el Evangelio, pero este sí es el Evangelio verdadero. Ahora, ¿por qué debemos de hablar del Evangelio a la gente? Número 2. Entonces ya vimos, número 1, ¿qué es el Evangelio? ¿Verdad? Número 2, ¿por qué debemos de hablar a la gente del Evangelio? ¿Por qué cree usted? ¿Cree que deberíamos de hablar del Evangelio? ¿Sí o no? Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Mire, la primera razón es porque Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno se pierda. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice, el Señor no retarda su promesa. Dios ha prometido que un día vendrá, ¿verdad? Vendrá por los suyos. ¿Cuántos le están esperando? Amado, eso va a ocurrir en algún momento. Él vendrá y no tardará, dice la Escritura. Algunos lo tienen por tardanza, pero Dios no es que se tarda, sino que es paciente para ¿con quién? ¿Dios tuvo paciencia con usted? Bueno, está teniendo paciencia con otros que no han venido todavía al arrepentimiento. Es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno, ¿qué?
Él no quiere que ninguno perezca, sino más bien que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es que usted se arrepienta. Si usted no se ha arrepentido de sus pecados, mire, amado, muchos solamente por religión, por tradición, venir a la iglesia, sentarse, eso realmente no te salva. Hay gente que dice: yo tengo muchos años en el Evangelio, pero el Evangelio posiblemente no tiene ningún solo día en su vida. Porque la razón del Evangelio, ya vimos, el Evangelio salva, transforma, redime. Te da una nueva vida, nueva esperanza, nuevas obras, un nuevo caminar, un nuevo vivir, un nuevo hablar. Si eso no está ocurriendo, posiblemente escuchaste un evangelio diferente. Un evangelio que no es evangelio. De falsas promesas, pero Dios no retarda su promesa. Dios lo que ha prometido, Dios lo que promete lo cumple, ¿verdad que sí? Dios no es como tú y como yo, que muchas veces prometemos cosas y no las cumplimos. Así que lo primero es que Dios no quiere que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Segundo, ¿por qué debemos de hablar del Evangelio? Ezequiel capítulo 33, verso 11, lo dice así. Mire, amado, Dios, en el corazón de Dios, de hecho, Él no quiere que el impío significa aquel que no ha sido redimido, transformado, que no ha conocido a Dios, que no tiene una vida santa, justa, justificada. El impío cuando muere, Dios no quiere que muera sin salvación. Por eso dice la Escritura que la muerte de los santos es agradable delante del Señor. ¡Wow! Eso es muy diferente. Es muy triste cuando muere alguien sin Cristo. De hecho, hay mucha gente que lo ha comentado cuando van a las casas fúnebres. ¿Ha visto que en las casas fúnebres hay muchos cuartos y a la vez están velando ahí a un difunto y en otro cuarto en otro? Oiga, y por allá se oyen cantos y alegría y están hasta riendo y están contando de todo lo que hacía y le gustaba al hermano y cómo se gozaba en la iglesia, cómo hablaba del Evangelio, dicho sea de paso, y cómo era una persona alegre y todo. Pero en otros cuartos lo que hay es tristeza, dolor, llanto, no hay esperanza, amargura. Ezequiel 33:11 dice, 33:11, diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios lo que quiere es que la gente se vuelva, que se arrepienta de su mal camino. Ese es el deseo de Dios. ¿Cree usted que sigue siendo el mismo deseo de Dios? Sí, pero ¿cómo se van a volver? ¿Alguien le habló a usted de Cristo? Levante la mano si a alguien de ustedes le habló a alguien de Cristo. ¿Y los demás cómo le hicieron? Yo creo que a alguien le habló de Cristo. Alguien le invitó. Mire, conmigo no batalló mucho un compañero de trabajo. Solamente me dio una invitación, una tarjeta a la iglesia. Y es todo. Pero alguien me habló de Cristo, ¿verdad? Así que a todos nos han hablado de Cristo. Él no me habló de Cristo. De hecho, el ejemplo que yo recuerdo de él no era muy bueno en el trabajo, como compañero de trabajo. Pero eso no me estorbó, porque mi mirada estaba puesta en Cristo. Yo estaba buscando al Salvador. Ya Dios estaba preparando mi corazón. Simplemente me dio una invitación a la iglesia. Cuando yo fui, escuché predicar, hablar del Evangelio de Jesucristo. Entonces, alguien le habló a usted de Cristo. Alguien le ha estado hablando de Cristo, ¿no? Y si no, hoy usted está escuchando del Evangelio verdadero de Jesucristo, para que se arrepienta, se vuelva, deje su malo camino y se vuelva a Dios. Alguien le tiene que hablar de Jesucristo.
Así que Dios no quiere la muerte del impío. Por eso es que debemos de hablar del Evangelio. Número 3. ¿Por qué debemos de hablar del Evangelio a la gente? Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. ¿Sabe por qué? Porque el impío no sabe que está perdido. ¿Alguna vez usted se ha perdido en algún lugar? Mira, amado, aquí es muy común. Yo no sé, yo creo que a la mayoría nos ha pasado esto. Muchas veces estamos en la carretera y por X razón como que nos da vuelta el GPS de la mente. Como que se nos nortea el mapa en la mente y usted asegura y casi jura por Dios que usted va en el sentido correcto. Y va, por ejemplo, hacia el, no sé, hasta el norte, vamos a decir. Y usted dice que para allá es. Hay momentos donde eso es así. Usted piensa que está en lo correcto. ¿Alguien le ha pasado? ¿Alguna vez? Sí, ¿verdad? Usted siente que va en sentido correcto. Hasta que algo ocurre, empieza a ver las calles o le dice, ¿verdad? A la que siempre le ayuda, a la que va a un lado. Te dije que vas equivocado. Te lo dije desde hace mucho, pero no me haces caso. Y manejando, pues ya lleva 2, porque también en el GPS le ponen una voz de mujer. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no vamos a meternos en problemas, ¿verdad? Pero ya van 2 voces. Entonces, y uno asegura, amado, la mente está mal ubicada, asegura que va, hasta que poco a poco empieza a ver que no son las calles. Oye, es cierto, y se para y se da vuelta y empieza a manejar en sentido contrario. Y de repente como que se sincroniza otra vez, se actualiza, se hace un update, su GPS en la mente, y dice, oye, es cierto, si era para acá. Pero alguien le tuvo que decir que iba en sentido contrario, ¿verdad? Y no le hizo caso a la que iba a un lado, pero le hizo caso al GPS. También la otra voz le habló. Entonces, ¿por qué nosotros debemos de hablar del Evangelio? Porque el que está perdido, escuche, no sabe que está perdido. La gente que está en el mundo, ellos no saben. Ellos creen que están bien. Ellos creen que van bien. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son caminos de muerte. Romanos capítulo 3, verso 10, ¿qué dice? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Siguiente verso. No hay quien, pues no quieren entender. Hay veces que a uno le hablan de algo, hermano, y uno está tan aferrado, es tan terco, ¿verdad? Y no quiere entender. No, es que él cree que está bien. Hay algunos así. Ya bueno que no vinieron. Pero mire, no hay quien busque a Dios. Esa es otra cosa, ¿verdad? No hay, número uno, quien entienda. No quieren entender. ¿Por qué? Porque sus sentidos están cegados por causa del pecado. El pecado atrofió completamente todo en la vida del ser humano. Ellos creen que están viviendo la vida, ¿sí o no? Disfrutando de la vida, pero realmente en el fondo ellos saben que no, se están destruyendo. Por eso es que el hombre, no importa lo que llegue a tener, a poseer, a alcanzar, a lograr, siempre habrá un vacío en su corazón, porque lo único que llena su corazón es Cristo Jesús. Y eso viene a través del verdadero evangelio. Por eso es que no hay quien entienda. Y también no hay quien busque a Dios. Amado, nadie busca a Dios. Aunque usted y yo digamos, no, el día cuando yo empecé a buscar de Dios, no. Dios nadie busca a Dios. Él nos vino a buscar y a salvar lo que sabía. Usted y yo estábamos perdidos. Yo recuerdo, salimos a caminar cuando recién llegamos a este país, estábamos en Conroe con un grupo y pues todos éramos el grupito recién llegados y querían empezar a caminar. Nos echamos a caminar y metimos en un como tipo bosque, oiga, y al último andábamos como la china en el bosque, perdidos.
Y todos decían, yo creo que es para acá, porque veníamos de allá. Y otros decían, sí, pero es que ya dimos vuelta allá atrás. Y allá andábamos caminando. Todos aseguraban que era para diferente lugar. Hasta que alguien vino a buscarnos. Y todos creemos así en la vida. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Versículo siguiente. Entonces, primero, no hay quien entienda. La gente no entiende. Número 2, ¿por qué debemos de hablarle? Porque nadie busca a Dios. Nadie. Verso 12. Porque todos se desviaron. Si se desviaron del camino correcto, están en un camino ¿qué? Equivocado. Claro, alguien tiene que decirle. Yo recuerdo una ocasión, venía con mi hermano, yo vivía en Conroe, mi hermano me fue a visitar y nos venimos para Houston en la noche. Y venía tan mal mi hermano que venía en el otro carril, en sentido contrario, con las luces prendidas ahí, manejando de noche. Y me dice, mira todos estos locos, dice, vienen en sentido contrario. Le digo, quítate de aquí porque nos van a atropellar, el que va en sentido contrario eres tú. Es lo que dice, todos se desviaron. Todos nos hemos desviado. Por eso alguien nos tiene que decir cuál es el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto, amados? San Juan 14 dice que Cristo dijo, yo soy el camino. El camino correcto que te lleva a Dios. Yo soy el camino correcto. Yo soy la verdad. El camino que Adán tal vez quería regresar al Edén, por el cual perdió. La verdad que cambió por la mentira de Satanás es Cristo. Yo soy el camino, soy la verdad. Y la vida que perdió Adán en el huerto del Edén el día que pecó, el hombre está muerto en delitos y pecados. Por eso Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Por eso es que este es el evangelio verdadero. Entonces, ¿por qué debemos de hablarle a la gente? Porque ellos no saben, no entienden, están perdidos. Ellos creen que están en lo correcto. ¿Se acuerda que usted creía que estaba en lo correcto también? Y era igual como decimos, como acabo de ver, éramos tercos, ¿verdad? Creíamos que estábamos bien. Todos se desviaron. No solo eso, se hicieron inútiles. Eso es peor aún. ¿Qué es algo inútil? Pues inútil. No hay quien haga lo bueno. Usted le pregunta, ¿usted cree que cuando muera va al cielo? Bueno, yo no soy tan malo como otros. No, pero Dios no te va a juzgar por eso. No, te va a juzgar simplemente si tú recibiste la vida de Cristo, tienes la vida de Cristo, el sacrificio de Cristo o no, o lo rechazaste. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Entonces por eso debemos de hablarle, porque el perdido no sabe que está perdido. Punto siguiente, ¿por qué debemos de hablar del Evangelio de Jesucristo? Porque daremos cuenta a Dios si no lo hacemos. ¿Ha pensado usted que un día Dios nos va a pedir cuenta de eso? No solo de cómo vivimos, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 9, verso 16. Vea su Biblia. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Dice Pablo, porque me es que impuesta necesidad. Dios, el apóstol Pablo experimentó que Dios le impuso dentro de su ser, en su vida, una necesidad tan grande de predicar el Evangelio. Esa necesidad de predicar el Evangelio para el apóstol Pablo, escuche esto, fue tan grande que él estuvo dispuesto a renunciar a todo con tal de cumplir eso. La pregunta, ¿a qué tan grado para nosotros es esa responsabilidad? Otra vez, qué bueno, gracias a Dios porque alguien le habló de Cristo, ¿verdad? Y usted escuchó el Evangelio por alguien. Pero, ¿y ahora nosotros a quién o a cuánto les hemos hablado del Evangelio? Ahorita vamos a ver por qué y cómo. Así que es nuestra responsabilidad. Pablo sigue diciendo, verso 16, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y luego termina con una exclamación. Mire, hay un signo de exclamación y ¡ay de mí si no cumplo! ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! Pablo dice, ¡ay! ¿Recuerda usted cuando, bueno, en aquellos tiempos, los jóvenes de hoy en día no saben de esto, pero usted
De los más mayorcitos, tal vez sí. Cuando su mamá le dejaba algo, iba a la tienda o decía, cuando yo regrese quiero que esté lista, que esté limpio, que esté barrido, que esté atendido. ¿Se acuerdan? Y cuando usted miraba la hora o veía que ella venía entrando su mamá y no había terminado, no había cumplido con eso, decía, ay, mamá. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan algunos? Y vale más. Y si no lo hace, ya vas a ver cuando regrese. Bueno, eso era por temor, ¿verdad? Al castigo. Pablo dice, hay una necesidad dentro de mí tan grande que yo tuve que renunciar a todo para cumplir con esa necesidad. Y si no cumplo, ay de mí, porque Dios me va a demandar de eso. ¿Cree usted que Dios nos va a demandar también un día? De los que les podemos hablar y no lo hemos hecho. ¿Por qué debemos de hablar entonces del Evangelio? Porque es nuestra responsabilidad también. Romanos capítulo 10, para terminar este punto, segundo punto. Ya vimos por qué debemos de hablar del Evangelio. ¿Verdad? ¿Qué es el Evangelio? ¿Por qué debemos de hablar? Porque también nuestra responsabilidad. Romanos 10, verso 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo puede alguien invocar el nombre de Dios si no ha creído en Él? La gente puede, amado, mientras no crea, pueden estar escuchando, pueden hablarle, pero si no creen, hasta el día que crean. ¿En qué? Bueno, en que realmente ellos están en pecado. Y que Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz, para pagar el precio por sus pecados, para perdonarlos, darles una vida nueva, una nueva esperanza. Salvación de la condenación eterna. Por eso Romanos 10, 14 dice, ¿cómo invocarán aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quienes prediquen? Es lógico, ¿verdad? Como las tribus, por ejemplo. Hay tribus muy lejos que supuestamente todavía hasta el día de hoy, hay lugares remotos donde no les ha llegado el Evangelio. ¿Cómo invocarán el nombre del Señor si no han oído de Él? Pero ¿cómo? Sigue diciendo. ¿Y cómo predicarán, verso 15, si no fueren enviados? La pregunta es si Dios nos ha enviado o no, o estamos esperando que nos envíe. Que nos envíe con, no sé, con todo pagado, hotel 5 estrellas, viaje ida y vuelta en avión, ¿verdad? ¿Qué más? Crema para los zancudos, ¿qué más? Que Dios nos envíe con todo, ¿verdad? Bien equipados. Sí. No, amados, desde que Cristo dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere, ese será salvo. Vaya por todo el mundo. Pero mire que ellos no fueron por todo el mundo porque se murieron a los pocos años. Pero la iglesia siguió predicando. La iglesia se empezó a multiplicar. La iglesia en Jerusalén creció. Y salieron por una persecución. Felipe llegó a Samaria, levantó una gran iglesia, le habló al eunuco. El eunuco llevó al África el Evangelio. Y por donde quiera iba predicando, dice la Escritura. Por esa persecución ellos salieron. ¿Recuerda que Cristo les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo? Y después de eso me seréis testigos. ¿Para qué es el poder del Espíritu Santo? Pues para testificar. No es para hacer cosas ridículas, es para testificar del poder de Dios. Para hablar del Evangelio verdadero. Pero me van a ser testigos con ese poder del Espíritu Santo cuando venga aquí en Jerusalén, primero aquí en Perlan. Y después en Samaria, todo Texas. En Jerusalén, en Judea, Samaria. Está hablando de extenderse. Y por último, ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Pero ¿sabe qué hicieron ellos? Estaban así como usted y como yo. Me dijo un hermano, ay hermano, ¿para qué comprar estas sillas tan cómodas? Me da sueño. Le dije, no se preocupe. No le dije, pero le voy a poner a alguien ahí cerquita que lo esté despertando. Pero mire hermano, estaban tan cómodos en Jerusalén. ¿Llenaron Jerusalén del Evangelio? Sí.
Pero Dios les había dicho, no se vayan hasta que llenen primero Jerusalén, luego Judea, ¿verdad? Y luego Samaria. O sea, vayan extendiéndose. Pero ellos se quedaron ahí, oiga, crecía el evangelio, pero de repente nadie salía. La pregunta es si Dios no los había enviado. ¿Sí o no? ¿Nos ha enviado a usted y a mí? Pero estaban tan cómodos como usted y como yo. Bueno, de hecho estaban un poquito más cómodos y sí habían logrado llenar de perdida la ciudad de Perla. Digo, Jerusalén, sí había llenado. Nosotros ni siquiera hemos llegado ahí. Hasta que Dios, como ellos no querían salir, ¿sabe qué trajo Dios? Dios ya estaba usando al apóstol Pablo cuando no era apóstol. No era Pablo, era Saulo de Tarso, y Dios trajo a Saulo de Tarso para perseguir a la iglesia, a los cristianos. Los entregaba a las autoridades en las cárceles, otros los mataban y los perseguía por todos lados. Por eso iba rumbo a Damasco cuando Dios lo interceptó. Así que imagínense, Dios tiene que traer una persecución para que la iglesia ¿qué? Crezca. ¿No pasa eso con tu vida y con la mía en el evangelio? Muchas veces estamos tan cómodos y mire, hermano, de repente empiezan a haber diferentes circunstancias y como que se aviva uno, ¿verdad? La pregunta, ¿por qué tenemos que esperar eso? Entonces, ellos estaban así. Es nuestra responsabilidad. Verso 17 dice, la fe, así que la fe es por el oír, y el oír es ¿qué? La palabra de Dios. Ahora, ¿cómo podemos hablar? Punto número 3 y último, ya vimos qué es el evangelio verdadero. ¿Por qué hablar del evangelio? Y número 3, ¿cómo podemos hablar del evangelio? Bueno, primero, amado, hay muchas cosas que nosotros hacemos y utilizamos muchas veces, cada quien a su manera. Algunos utilizan, por ejemplo, el testimonio, ¿verdad? Oiga, y empiezan a decirle, no, si usted conociera a este hombre, no, mi esposo tiene un testimonio tan grande, y se la pasan hablando de su testimonio, pero escuche, que lo haya sacado de las drogas, del vicio, de la parranda, o donde sea, de la hechicería, lo que sea. Escuche, el testimonio de una persona no convierte, no transforma y no salva a nadie. No. ¿Sabe cuál es el único testimonio que sí transforma, salva y convierte al impío? El testimonio de Jesucristo. El testimonio de Cristo. ¿Cuál es el testimonio de Cristo? Bueno, que Él vino a buscar al que se había perdido. Que Él vivió una vida justa y santa para cumplir con toda la ley. Por eso es que podemos usar lo que sea. Pero escuche, entonces, mostrándoles, número 1, la condición en la que está el pecador. Porque la gente no cree que realmente están en una vida de condenación. Si la gente sabe que son pecadores, eso sí, que todos cometemos pecados. Lo que ignoran es que hay una condenación para el pecador. Juan, en su evangelio, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y esa luz viene y alumbra a todo hombre. ¿Para qué? Para mostrar su pecaminosidad. Pero ellos amaron más las tinieblas que la luz. O sea, rechazaron la luz. Dios entonces alumbra al pecador. ¿Sí? Entonces, el hombre, ¿cómo podemos hablarle? Bueno, hacerle conciencia de la pecaminosidad. Que somos pecadores. Número 2, de que necesitamos arrepentirnos de esos pecados delante de Dios. Porque ¿a quién ofendemos? Alguien me dijo una vez, hace mucho tiempo en la iglesia, me dijo, bueno, eso es si existe Dios, ¿verdad? Porque solo contra Dios se puede pecar, ¿cierto? Porque están sus leyes ahí. Entonces, lo primero es, ¿cree usted que hay, cuántos creen que hay un Dios? Hay un Dios que ha creado todo, ¿cierto? Creó al ser humano con un propósito, le dio su vida, le dio sus leyes, y el hombre se ha corrompido, el hombre ha desviado el camino
Ya lo dijimos. Está muerto en delitos y pecados. Entonces, si creemos que hay un Dios y creemos realmente que sí estamos mal, que estamos en pecado, bueno, la noticia es esto, que podemos nosotros hablarles de un Salvador. Aquel que vino a morir en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios. Que Dios envió a su Hijo y que Él vino a redimirnos, a pagar el precio que no podíamos nosotros por el pecado. Y no importa la edad que tú tengas, puedes ser joven, pequeño, niño. Esto es ahora. Tú no te vas a salvar por venir a la iglesia porque tus padres sean cristianos, tu abuelo o X. Hay gente que se la vive diciendo así, no, amado, esto es personal. Esto es el evangelio verdadero. Entonces, mostrarles que hay una necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados delante de Dios y recibir el sacrificio que Cristo hizo. No estamos hablando de repetir palabras, porque hay gente que repite una oración y nunca hay verdadera salvación y transformación. No, realmente el sacrificio, ser consciente que Cristo murió en la cruz por tus pecados para limpiarte de toda maldad y librarte de la culpa y la condenación que había contra ti. Señor. Para eso tú puedes usar la Escritura. Por ejemplo, tienes Éxodo capítulo 20. Tienes ahí, en Éxodo capítulo 20, tú tienes una lista de los mandamientos de Dios. Y tú puedes decirle, oye, ¿alguna vez has robado algo? Sí, algo chiquito, dice la gente, ¿verdad? Por no decir que algo grande, o que toda la vida han robado, o siguen robando. O dicen, sí, pero todos roban, ¿verdad? Rápido se excusan. La conciencia los acusa y por eso, mire, cuando alguien se excusa de lo que le están diciendo, rápido, cuando la conciencia los acusa, ellos se excusan. Sí, pero todos lo hacemos. ¿Ha mentido usted alguna vez? Y hay algunos que siguen mintiendo. Mire, ya llevamos 2 mandamientos. Y ahí podemos, amado, no desearás la mujer de tu prójimo, ni a tu prójimo. Porque hoy en día también hay de todo. Ni su asno, ¿verdad? Ni su bicicleta, ni su tierra, nada de él. Entonces, cuando usted le muestra los mandamientos, le dice, mira, ves, todos estamos en esto. Todos hemos quebrantado los mandamientos de Dios. Usted puede hablarle con la Escritura. Puede mostrarle la pecaminosidad que hay en su vida, la necesidad de Cristo. Romanos capítulo 3, verso 23 que leímos y 24, ahí dice, por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado, todos somos pecadores, sí es cierto, y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también somos justificados, ¿qué dice el 24? Gratuitamente. Mira, esta es la buena noticia, el Evangelio tiene 2 noticias, una buena y una mala. La mala es que si no te arrepientes, tú vas al infierno, la perdición total, separado de Dios eternamente. Si sigue rechazando, ¿qué necesita el pecador para perderse? Absolutamente nada, porque el pecador ya está en una condenación. Sí, señor. Ya está, ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más, claro, su vida de tinieblas, porque el hombre es tinieblas, que la luz. Entonces el hombre sigue rechazando, no necesita hacer nada, el hombre ya está perdido. Por eso, ¿qué necesita hacer el impío, el ser humano, para perderse? Nada, ya está perdido. El hombre está perdido. Lo que necesita hacer es para salvarse. Reconocer su pecaminosidad, volverse a Dios. Dios no quiere la muerte del impío, pero alguien tiene que hablarle. Estamos acercándonos al final. Mira, amado. Marcos capítulo 1, verso 14. 2 textos más y terminamos. Diga, gloria a Dios. Mire, Marcos 1, 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué predicaba Jesús? ¿Predicaba prosperidad?
¿Predicaba milagros? No. Él hacía milagros. Él multiplicaba. Él lo hacía. Pero él no predicaba. Ese no era el enfoque. ¿Cuál era el enfoque? Venía predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Cuál es el mensaje del evangelio de Cristo? ¿Cuál es? Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese es el mensaje. Por eso es que el evangelio tiene que llevar esas dos connotaciones sí o sí. Número uno, arrepentirse de sus pecados y creer, volverse. El que realmente se ha arrepentido y se ha vuelto a Dios, comienza a vivir una vida diferente, a una nueva vida. Hay una nueva esperanza, un nuevo camino. Hay un nuevo ser dentro de él, una nueva criatura. Por eso hay una nueva esperanza. Último texto, Hechos capítulo 3, verso 19. Mire, esto lo comenzó a predicar Juan. Lo predicó Jesús. Esto es lo que predicaron, el evangelio que predicaron los apóstoles. Pedro aquí está predicando, verso 19. Hechos 3, 19. Y este es su mensaje. Cuando le dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Ustedes mataron al Salvador, al dador de la vida. ¿Qué haremos entonces? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Pedro? ¿Algún rito? ¿Alguna ceremonia? ¿Hay que observar algo? Porque eso sí, somos muy buenos para hacer cosas religiosas. Creemos que por eso nos acercamos o nos vamos a salvar. No, no, no. ¿Qué le dijo el apóstol Pedro? Así que, lo mismo, arrepentidos y convertidos, lo mismo. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Convertirse es convertir el camino. Volver a Dios, deja el impío su camino y vuélvase a Jehová, quien será amplio en perdonar sus pecados. Convertíos, arrepentíos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Número uno. Ese es el punto. El evangelio pervertido le dice, mire, acérquese, acepte a Cristo, repite esta oración. No importa si no es transformado. Mire, Dios puede salvar su matrimonio. Dios puede, sanar a su familiar. Dios puede recuperar, darle más prosperidad. Oiga, y al rato, todo lo contrario. Y la gente dice, no funciona el evangelio para mí. No, porque era un evangelio pervertido. No era evangelio. El verdadero evangelio se fundamenta en estas dos cosas, amados. Arrepentirse de sus pecados. Y número dos, vuélvase a Dios. ¿Cuántos se han arrepentido de sus pecados? La pregunta es, ¿cuántos se han vuelto a Dios? Si verdaderamente se ha arrepentido de su pecado. Mire, yo lo pongo así, y perdone porque este es el último texto. Mire, cuando alguien se ha arrepentido verdaderamente de algo, yo recuerdo, hay algo que en algún momento todos llegamos a cometer algo que le da hasta vergüenza contar, ¿sí o no? No lo cuente porque no lo va a contar. Pero hay cosas que usted ha hecho que dice, Dios mío, me siento tan mal, tan arrepentido, que jamás volveré a hacer esto, nunca. Hay unos hasta dicen, juro que jamás volveré a hacer esto, porque sienten dentro de sí mismo un arrepentimiento. Ese es el verdadero arrepentimiento. ¿Le ha pasado? ¿Ha cometido cosas que usted dice, seguro jamás vuelvo a hacer esto? Y ese arrepentimiento constantemente le da como una carga de un dolor de haber fallado a Dios, a usted, a la sociedad, a la gente o a usted mismo. Cuando se arrepiente el pecador de su pecado verdaderamente, entonces ocurre lo siguiente. Por eso Cristo dijo, Juan lo dijo, Pedro lo dijo, arrepentíos. Ese es el orden. Primero, si no hay arrepentimiento, no se puede volver. Porque va a seguir haciendo lo mismo. Mire, amado, si usted cree que se ha arrepentido de algo y lo sigue haciendo, usted no se ha arrepentido. No es arrepentimiento. ¿Sabe qué es? Remordimiento. Pero se escribe diferente, sabe diferente y es diferente. ¿Remordimiento qué es? Bueno, solamente le causó pena, dolor, ver en el momento, pero lo vuelve a hacer.
arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Cuando usted se vuelve a Dios y comienza a seguir ahora por el camino correcto, sus pecados son borrados. ¿Y qué más termina diciendo el apóstol en el versículo 19? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? Por esa razón muchos no tienen esos tiempos de refrigerio. Cuando no hay un verdadero arrepentimiento y no están siguiendo, no han vuelto, la conversión es convertir tu camino. Ibas en sentido contrario, ahora tú te vuelves a Dios. Ibas rumbo al infierno, ahora vas rumbo a la gloria. Ibas rumbo al pecado, ahora vas rumbo a Cristo. Eso es conversión. Convertiste tu camino. Y cuando hay ese verdadero arrepentimiento y conversión, ahora tus pecados son borrados, le das gracias a Dios y empiezas a disfrutar los tiempos de refrigerio. Cuando no, entonces lo que hay es una acusación y nada más brincamos de una situación a otra, de un problema a otro, y no hay refrigerio, no hay paz. Cristo dijo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz de Cristo es permanente y duradera. Así que tenemos una comisión, amado. ¿Cómo podemos hablarle a la gente de Cristo? Bueno, háblele de la verdadera condición del ser humano. Háblele de la Escritura, lea la Escritura. Puede usar los evangelios, puede hablar acerca de Cristo. Tenemos una comisión. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Ha sido enviado? Sí. ¿Alguien te habló de Cristo? Hay que dar de gracia lo que hemos dado, lo que hemos recibido de gracia. Así que el evangelio de Jesucristo es uno solo. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Señor, antes de salir queremos darte gracias por el evangelio que hemos escuchado. Hemos escuchado posiblemente un evangelio contaminado con tantas cosas que no son evangelio, y por eso la gente no hay transformación, por eso la gente se decepciona, se desespera, no miran un cambio en su vida. Pero este es el verdadero evangelio de Jesucristo, el que realmente nos lleva a un verdadero arrepentimiento y a una conversión total, a volvernos a tu camino, a permanecer en él. El que realmente se ha arrepentido y se ha vuelto a Dios, permanece en ese camino. Ayúdanos, Señor, que en medio de esta dificultad, de este mundo, de esta vida, podamos nosotros seguir compartiendo del evangelio a otros. Que no tengamos que esperar las dificultades de la vida, una persecución como la iglesia primitiva. Señor, ellos tenían que seguir el evangelio, seguir predicando por todos lados. Donde quiera que vayamos, Señor. Aquel endemoniado gadareno, cuando fue libertado, Jesucristo le dijo, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cuéntale del poder de Dios, cuéntale de las maravillas de Dios. Muchas veces nuestro testimonio habla más de nosotros que de Dios. Por eso la gente no puede ser convertida por tu testimonio, sino por lo que Dios ha hecho en tu vida, está haciendo. Cómo Dios transforma el corazón del ser humano. Padre, gracias por ese evangelio verdadero. Ayúdanos, Señor, que haya en nuestro corazón ese deseo, esa carga por compartir ese evangelio. Señor, porque somos responsables y un día, Señor, daremos cuenta de ello también, Padre Celestial. No solamente daremos cuenta de todo lo que tú has puesto en nuestra vida, de todo lo que nos has dado, pero también daremos cuenta si hemos hablado a otros acerca de ese evangelio de Jesucristo. En el nombre de Jesús. También te damos gracias, Señor, por la ofrenda, por los diezmos, por las dádivas, por la economía, la fuerza, el salario, el negocio, por todo lo que tú nos provees abundantemente, porque tú no nos suples solo para que alcance, tú siempre nos das abundantemente. Gracias, porque siempre, aún de lo mucho que nos das, Señor, podemos también con alegría traemos hoy estos diezmos y ofrendas delante de ti con corazón. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre.